Señora Díaz, ¿qué opina usted sobre lo que está proponiendo el señor Sánchez para seguir dando fuelle a los aliados de Podemos? Por tanto, la señora Díaz es también cómplice de lo que está pasando en España. Buenas noches. 48 horas en 2 días los andaluces acuden a las urnas a decidir si quieren seguir con el régimen socialista de estos últimos 40 años o por fin deciden cambiar el letargo y llevar aire nuevo y fresco al Palacio de San Telmo. Lo que hemos visto durante estas 2 semanas de campaña electoral han sido críticas a la gestión de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía y también a Vox, en el centro del foco mediático. Las filas de Santiago Abascal han recibido en los últimos días reproches y críticas desde el resto de todas las formaciones políticas. Hoy, incluso desde el Gobierno, han calificado al partido de inconstitucional. No han podido hablar de otra cosa y esto no viene más que a demostrar que la entrada de Vox en el Parlamento andaluz es inminente. Prueba de ello es que algunas de las medidas las ha asumido el propio Casado, como en materia migratoria. Tanto Partido Popular como Ciudadanos, que aventajan a Vox, no levantan tanta ilusión como hemos visto en todos esos mítines de las filas de Abascal. Veremos si esto luego tiene un reflejo real en las urnas de este domingo. Más noticias en nuestro sumario. Madrid Central ya está aquí. Hoy los madrileños han afrontado el primer día del plan de Manuela Carmena para terminar con la contaminación en la capital en medio del caos y de la confusión. Y aunque el 40% no conoce cuáles son esas restricciones. En unos minutos veremos cómo han vivido los madrileños este primer día. Sí me afecta. O sea, creo que se ha pasado un poquito y sobre todo porque al final ha sido todo muy rápido y no nos hemos enterado bien nadie. El considerado cerebro de la trama púnica, David Marjaliza, ha declarado esta mañana ante el juez, el fiscal y su abogado en el caso de la presunta financiación irregular del Partido Popular. Tanto delante del magistrado como a las puertas de la Audiencia Nacional ha ratificado lo que dijo en la púnica, que entregó 60.000 euros a Bárcenas y a La Puerta en la sede de Génova 13. 60.000 euros. ¿Pero en concepto de? Un gesto para las elecciones de 2007, las municipales y autonómicas, y tener un gesto, bueno, pues un poco para en teoría la pelea que había entre Nacho y él, a quién sucedía a Esperanza Aguirre. Después de que los médicos de la pública desconvoquen la huelga, los de la concertada continúan con sus concentraciones en la 5ª jornada de huelgas en Cataluña. Estudiantes, profesores, sanitarios y bomberos continúan con su propósito. Exigen al gobierno de Quim Torra que revierta los recortes aplicados desde el año 2010. El presidente de la Generalitat se desentiende al señalar como claro culpable al gobierno español. De l'única manera possible aquesta situació d'asfíxia que vivim, amb una república independent que es faci responsable dels seus actes. La autopista P1 se convierte este viernes en la primera que deja de cobrar el peaje. Lo hace tras terminar su contrato de concesión con una empresa privada y comenzar a depender directamente del Gobierno de España. Los más de 20.000 vehículos que diariamente circulan por la autopista, una de las más transitadas, dejarán de tener que pagar tasa alguna a partir de la medianoche de hoy, del viernes al sábado 1 de diciembre. Marchena no quiere ser apartado del juicio del Procés y vuelve a proclamar su independencia judicial. El presidente de la Sala de lo Penal ha rechazado su recusación a través de un escrito de alegaciones en el que califica de inaceptable que el argumento para intentar apartarle del juicio sea poner en duda el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. Adiós a uno de los principales iconos de Benidorm. 2 torres de rascacielos situados en primera línea junto al mar y conocidas como las torres de Punta Gisera o Los Gemelos tendrán que ser derribados después del que el Tribunal Supremo haya inadmitido el último recurso judicial posible presentado por la Generalitat Valenciana en la anterior legislatura. Quedan horas para que se produzca la esperada votación, para que conozcamos todos esos resultados. Pero María Matos, hay algo que todavía es más importante, ¿no? Pues sí, la clave que verdaderamente va a decidir el futuro de Andalucía serán los pactos postelectorales. El ganador de las elecciones tendrá 3 meses desde la primera votación en el Parlamento para elegir al presidente de la Junta, que debe ser respaldado sí o sí con la mayoría absoluta de la Cámara. Vamos a ver antes de nada lo que sucedió en la anterior investidura. Aquí están los resultados
resultados de las anteriores elecciones en 2015. Partido Socialista con 47 escaños, Partido Popular 33, Podemos 15, Ciudadanos con 9, Izquierda Unida con 5. Y recordamos, casi toda la Cámara, como vemos, votó no a esa investidura de Susana Díaz. Decimos casi porque tan solo Ciudadanos la apoyó con 9 escaños. Y gracias a esos 9 escaños, sumados a los 47 que consiguió el Partido Socialista, consiguió Susana Díaz 56, uno más que en la mayoría absoluta fijada para poder ser investida como presidenta de la Junta de Andalucía. Y ahora hagamos sumas y restas. Hemos creado una especie de pactómetro basándonos en el promedio de los resultados de las encuestas publicadas esta semana. Es decir, es una hipótesis. Vamos a imaginarnos que estos son los resultados, los escaños que obtiene cada partido. 40 escaños el Partido Socialista, 26 Partido Popular, Adelante Andalucía con 22, le sigue muy de cerca Ciudadanos y Vox entraría en el Parlamento con 2 asientos. Primera opción, pues pensar que ocurrirá lo mismo que acabamos de ver, lo mismo que en el año pasado, en la anterior vez, en el 2015, que todos los partidos voten no a la investidura de Susana Díaz, excepto Ciudadanos. En este caso, si Ciudadanos consiguiese esos 20 escaños, Susana Díaz saldría investida con 60 apoyos. Pero lo cierto es que Ciudadanos lleva diciendo por activa y por pasiva que no volverá a apoyar a Susana Díaz, por lo que otro posible pacto sería el Partido Socialista con Adelante Andalucía. Si el resto de la Cámara se abstiene o vota no, pues este pacto de izquierdas sí que también permitiría que Susana Díaz fuese investida como presidenta de la Junta de Andalucía. Vamos a ver el siguiente. No parece, por ejemplo, muy factible porque la presidenta del partido de Adelante Andalucía ha dicho que no va a apoyar a Susana Díaz en estas últimas horas. Pero bueno, si estas opciones no salen adelante, nos preguntamos, ¿podría entonces haber un pacto de derechas? ¿Podrían formar gobierno PP, Ciudadanos y Vox, dejando de un lado al Partido Socialista? La respuesta es no, porque si sumamos esos supuestos escaños que conseguirían, solo llegarían estas fuerzas de derechas a los 48 y muy alejados estarían de esa mayoría absoluta que tienen que conseguir al menos los 55 escaños. De todas formas, como les decimos, esto tan solo es una predicción y habrá que esperar, Alba, eso sí, al domingo por la noche, sacar realmente la calculadora para ver si salen o no esos pactos postelectorales. Pues María, gracias y buenas noches. Y hablando de sumas y restas, en Ciudadanos también sacan la calculadora para poder hacer cálculos con el Partido Popular. El candidato de las filas naranjas, Juan Marín, ha pronosticado que el Partido Popular andaluz va a tener malos resultados y que con Ciudadanos se ha logrado la posibilidad de conseguir sacar al Partido Socialista de las instituciones públicas. Marín señala que lo importante es un cambio de gobierno. He dicho que con Podemos no vamos a pactar y he dicho que con ustedes tampoco y que con Juanma Moreno y el Partido Popular estamos dispuestos a llegar a acuerdos y si sumamos la mayoría suficiente, hay un escaño más para que haya ese cambio, que llegaremos a un acuerdo. Ya veremos en qué términos y en qué posiciones. Y sin embargo, el optimismo reina en la bancada azul. Tal es así que Juanma Moreno ya habla de presentarse a una investidura. Eso sí, siempre y cuando esté por delante el requisito de que su partido tenga mayoría de respaldo en las urnas. En principio nosotros salimos evidentemente como cualquier fuerza política a sacar una mayoría y además yo aspiro a reeditar las últimas elecciones que se produjeron en Andalucía, que las ganó el Partido Popular con 1.400.000 votos. Yo si consigo que se vuelvan a coger las mismas papeletas o similar, yo soy presidente sin prácticamente ayuda de nadie y eso es lo que yo aspiro. A partir de ahí yo voy, según cómo queden las cosas evidentemente, pero yo tengo intención de presentarme a la investidura y después veremos a ver quién nos apoya. El candidato en la región no descarta sumar con el PP y el propio dirigente nacional, Albert Rivera, tampoco lo hace, pero con Vox. Preguntado por esta formación, Albert Rivera ha respondido que se sentarán con todas aquellas formaciones que quieran acabar con los 40 años de gobierno socialista andaluz. Nosotros lo que queremos es cambiar el gobierno y creo que es legítimo, de verdad, después de 40 años. A partir de ahí, si encabezamos una investidura, supongo que los demás partidos con representación nos pondrán condiciones. Hablar hoy de las condiciones posibles, de los supuestos pactos posibles, de los partidos que no sabemos todavía si van a estar, pues me parece sinceramente ciencia ficción en este momento. Por tanto, nosotros vamos a intentar ganar las elecciones, vamos a intentar que nadie se quede en casa y que no se tire un solo voto y que todos los votos se concentren en Ciudadanos de aquí al domingo, que la gente vaya a votar y si conseguimos eso, nosotros nos sentaremos con los partidos políticos constitucionalistas para hablar de sumar una mayoría.
En el último día de campaña, los líderes de Partido Popular y Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera, han defendido sus opciones para las elecciones en la región y han compartido hasta un atuendo muy similar. El líder del PP espera que las urnas sean el primer no de los ciudadanos al gobierno de Pedro Sánchez. Señora Díaz, ¿qué opina usted sobre lo que está proponiendo el señor Sánchez para seguir dando fuelle a los aliados de Podemos, subir todos los impuestos, presentar unos presupuestos ruinosos solo para mantenerse en el poder? Esto también es la campaña en Andalucía, porque Andalucía es una parte muy importante de España. Por tanto, la señora Díaz es también cómplice de lo que está pasando en España. Y Susana Díaz ha reprochado que tanto el candidato del PP como el de Ciudadanos hayan estado respaldados durante toda la campaña por los líderes nacionales. Y es que una de las estrategias de Susana Díaz pretendía rentabilizar era la de desvincular su imagen de la de Pedro Sánchez en estos comicios. Y si se da cuenta, María, la mañana que llevan el programa, los dos candidatos inspectores de Ciudadanos y del PP no son los que se presentan aquí, son Casado y Rivera, que son los que hablan en nombre de sus fuerzas políticas sobre lo que le interesa al resto de España, pero no sobre lo que nos afecta exclusivamente a los andaluces en unas elecciones autonómicas. Eso ha sido una de las peculiaridades que ha traído esta campaña desde quienes han venido a hacerla en clave de primera vuelta de las elecciones generales. Miedo y temor en el Ejecutivo por el ascenso de Vox. Es que la formación de Santiago Abascal irrumpía en las encuestas como una novedad y ha ocupado gran parte de los mítines y entrevistas de todos los partidos políticos en estas dos últimas semanas. A Carmen Calvo le inquietan las filas de Abascal. Atención, porque dice ver trazas de inconstitucionalidad en su ideario. Y si tenemos que echar la vista atrás, desde el comienzo de esta campaña electoral hay dos aspectos fundamentales que la han centrado a la campaña y a todos los discursos, críticas y entrevistas: el ataque a Vox y la crítica a la gestión de Susana Díaz como presidenta de la Junta. Comienza la cuenta atrás. Solo quedan 48 horas para que los andaluces decidan qué partido debe llegar al Palacio de San Telmo. Y al cierre de sus campañas, el ambiente está más caldeado que nunca. Los cuchillos vuelan por los aires y donde uno suelta una pullita, el otro la recoge con otra peor. Muchos nervios, tensiones y reflexiones que se han repetido durante estas 2 semanas. Desde que los líderes andaluces comenzasen su campaña electoral en el Partido Popular, se repite un eslogan asumido por Pablo Casado y el candidato andaluz, Juanma Moreno. Habrá que preguntarle a los partidos que no van a tener los escaños que tenga el PP si ellos nos quieren apoyar. Hasta la fecha, los mensajes de advertencia de los populares han sido tenues, pero constantes, y todos ellos hablan de lo mismo: el temor por la irrupción de Vox. También la líder de los socialistas, Susana Díaz, ha querido centrar su discurso contra la formación de Santiago Abascal y lo ha hecho una xenófobo, racista, que justifican la violencia hacia las mujeres, egoístas, de esa extrema derecha. 2. Con un partido racista, xenófobo, que no condena la violencia hacia las mujeres. Y hasta en 3 ocasiones. Lo que sí ya me parece llamativo es que en esa obsesión por ir contra el PSOE estén dispuestos a sumar su apoyo con un partido de extrema derecha xenófobo, racista, que justifica la violencia hacia las mujeres. Aunque tampoco parece que la líder de Podemos en Andalucía se achante en esta guerra contra Vox. Dando miedo con que viene el lobo, ¿no? Que viene la extrema derecha. En la recta final, ¿temen el resto de partidos que se cumplan las encuestas y Vox consiga esos escaños? Porque si no, estos días ha estado en boca de todos. Y abrimos ya nuestra habitual sección de la lupa de Rafa Núñez Huesca. Rafa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Bueno, hoy no podemos evitar hablar de otra cosa. Andalucía, te pido una valoración y, si te atreves, una quiniela. Valoración general. Si te parece, vamos de lo general a lo particular. Yo creo que van a cambiar pocas cosas en la comunidad autónoma andaluza, que es la más grande de nuestro país, la más populosa y la única, junto con el País Vasco, cuyo régimen político, cuyo partido político no ha variado nunca. El País Vasco siempre gobernó el Partido Nacionalista Vasco y en Andalucía siempre gobernó el Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué va a pasar el 2 de diciembre? Que seguirá gobernando el Partido Socialista Obrero Español después de 40 años. No va a cambiar gran cosa, van a cambiar pequeñas cosas, como por ejemplo, y es, entiendo, Alba, una de las
preguntas que más se están haciendo los analistas, los periodistas y desde luego en las sedes de los diferentes partidos políticos, ¿qué va a ocurrir con Vox? Se supone que la irrupción de Vox va a ser muy importante. Tenemos encuestas de hace 2 semanas que daban a Vox desde 0 hasta 2 escaños. Luego pasaron unos cuantos días y las últimas que pudieron publicarse, la ley impide que se publiquen encuestas una semana antes de ir a las urnas, las últimas encuestas daban a Vox hasta 5 escaños. Si hubiera seguido, que no lo sabemos porque no hay encuestas publicadas en los últimos días, si hubiera seguido esa trayectoria ascendente, es muy posible que Vox esté hoy en una cifra por encima de los 2 dígitos. Es una barbaridad, desde luego, y es algo inédito en la política española. Yo, si quieres números, Alba, si quieres números, te diré que apuesto por 7 escaños de Vox y que Susana Díaz mantendrá la presidencia de la Junta. Pues veremos qué es lo que sucede el domingo. Si te parece, lo analizamos con Ignacio Díaz, periodista del Grupo Viva. Tenemos conexión telefónica con él. Ignacio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo se explica que una comunidad autónoma cuya economía sigue estancada y en el furgón de la cola del país 40 años después siga votando la misma opción política? Bueno, pues las explicaciones no tienen mucho más que lo que dice Susana Díaz, que es al final lo que los andaluces votan, ¿no? Es verdad que en estos 40 años se ha forjado una red clientelar que se ha dicho en ocasiones o una costumbre de que, bueno, hay mucha gente en Andalucía que vive directa o indirectamente del presupuesto de la Junta de Andalucía, entre personal contratado por la Administración, personas que reciben subsidios, subvenciones. Esa parte influye, pero también hay que decir una cosa, en los últimos años el PSOE en las últimas elecciones ha ido cada vez perdiendo más apoyo, lo que pasa que partía de haber alcanzado el 60% prácticamente con Manuel Chávez, pero en las elecciones de 2015 Susana Díaz ganó, pero tuvo los peores resultados del PSOE con un 37% de apoyos y ahora ya se intuye que su apoyo puede estar en torno al 30% y sigue cayendo. Señor Díaz, le habla Rafael Núñez Huesca. Quería preguntarle en respecto de la sinergia que se podría producir o no, me gustaría saber su opinión, entre Podemos e Izquierda Unida, que sabe usted que si en las anteriores elecciones concurrieron por separado, en estas van a unirse en una sola candidatura, Adelante Andalucía. ¿Cree usted que va a haber una sinergia, que van a sumar más votos juntos que por separado? Pues yo no confiaba que eso ocurriera, pero a tenor de las encuestas, lo que han publicado y la campaña que han desarrollado, yo creo que les va a salir bien la jugada. Si se dan cuenta, no se presentan con la formación de Unidos Podemos, que es con la que concurrieron al Congreso, sino con una formación Adelante Andalucía. Le han querido dar un carácter más regionalista, más andaluz, más autonómico, y además Teresa Rodríguez ha conseguido desembarazarse, en cierto modo, de esa mala imagen que tiene Podemos y su líder nacional, Pablo Iglesias, en ciertos sectores de la población, que genera incluso miedo, ¿no? El mismo miedo que Vox puede generar en un sector, lo genera Pablo Iglesias en otro sector, ¿no? Y Teresa Rodríguez y Antonio Maillo, yo creo que inteligentemente han sido capaces de plantear una alternativa ideológicamente similar, pero sin el lastre que en un momento dado puede plantear ese Podemos, ¿no? En las encuestas hay una cosa que llama la atención. Podemos siempre ha sido la formación peor valorada, Teresa Rodríguez la líder peor valorada, pero desde que Teresa Rodríguez es líder de Adelante Andalucía, su valoración va creciendo, incluso está por encima de la valoración global que tienen los andaluces de formaciones como Izquierda Unida y Podemos, que no ocurre con el resto de las formaciones en las que los líderes tienen peor valoración que sus siglas. Vox empezó la campaña con 0 escaños y a cada nueva encuesta fue logrando más y más. Hace una semana que no tenemos nuevos sondeos, pero es posible que haya seguido esa tendencia. Y si así fuera, ¿cuántos escaños podría lograr el partido Santiago Abascal? Yo no me atrevo a decir cuántos escaños. Como poder podría lograr hasta 109 escaños, que son los que tiene el Parlamento de Andalucía. Yo no sé los que van a sacar. Lo que sí creo es que la desesperanza que existe en Andalucía, con 40 años en la que no se termina de salir del furgón de cola en muchos aspectos, va a favorecer el voto a Vox. Yo creo que Susana Díaz cometió una torpeza alentando el miedo a Vox para movilizar a sus indecisos, ¿no? Es un poco la versión moderna del que viene a haber hecho nada, Alfonso Guerra. Y digo que cometió una torpeza porque yo creo que lo que hizo fue poner en el mapa a una opción que no contaba hasta ese momento
y que muchos desencantados de la derecha, que nunca lo iban a votar a ella, se dieron cuenta que había una opción. Aparte de eso, yo creo que Vox está sabiendo reunir no solo un voto ideológico de los sectores concretos que votarían a Vox, sino también puede llevarse mucho voto de cabreo, mucho voto de castigo. El voto que en su día se llevó Ruiz Mateos o otro tipo de formaciones similares van a votar a Vox. Y yo creo que Vox está ahora mismo, en fin, no voy a decir imparable, no voy a decir esas cosas, pero sí está en tendencia ascendente. ¿A quién podría perjudicar más electoralmente un auge de Vox? ¿Al Partido Popular de Juanma Moreno o a Ciudadanos? Bueno, yo creo que al PP, y está claro, porque Ciudadanos hace 3 años no tenía ningún diputado, en las elecciones obtuvo 9 y ahora ya se habla que va a tener en torno a 20, 22. Es verdad que a lo mejor el crecimiento de Ciudadanos, que era muy potente, se estancó hace un par de meses y no ha vuelto a tener en las encuestas más crecimiento, pero ya ese crecimiento es espectacular con respecto a lo que sacó hace 3 años. El PP no, el PP va cada vez a menos. Y luego hay una cosa que perjudica la fragmentación, el tema de la ley DON y el reparto de los restos siempre perjudica, siempre castiga la fragmentación, en este caso la fragmentación a la derecha. Esos restos, por la aplicación de la fórmula, le pueden beneficiar a cualquiera y no necesariamente a la derecha. De los restos que de los escaños que robe o que coja prestado o que tome Vox del PP, puede salir beneficiado Adelante Andalucía, el PSOE o cualquiera. ¿Qué repercusión podrían tener los resultados de estas elecciones a nivel nacional? Yo creo que son muy importantes porque el panorama que se dibuja es muy abierto y probablemente el día 3, después del día 7 de las elecciones, no se sepa con seguridad cómo se va a formar el gobierno porque habrá que hacer muchos números, habrá que sentarse, habrá que negociar. Y sin embargo, eso puede dejar el escenario abierto hasta la celebración de unas siguientes elecciones en las que, bueno, pues ya las negociaciones que entre los partidos políticos lleven a cabo tendrán que poner sobre la mesa no solo las cosas que hoy se están jugando en Andalucía, sino otros intereses a nivel nacional. Tenemos elecciones en mayo, no sabemos las generales todavía cuándo se van a celebrar, pero también está la posibilidad del adelanto y todo eso, salvo que haya un resultado muy abierto, muy concreto, muy claro, que ahora mismo no se prevé en las elecciones andaluzas, salvo que se diera ese resultado poco probable, sí que van a tener peso en la negociación de lo que tenga que venir. Hay una cosa que no hemos planteado, pero que ya el Partido Popular lo comentó hace unos días, y es que, bueno, se puede dar la circunstancia, como ya se dio en España y estuvo a punto de darse en Andalucía hace 3 años, de que haya que repetir las elecciones y pasado un tiempo razonable, pues no se consigue un acuerdo que permita formar un gobierno. O incluso si se consiguiera y Susana Díaz gobierna, por ejemplo, sin la mayoría absoluta o la mayoría sólida que ella reclama para garantizar la estabilidad, quién sabe si no volvería a convocar elecciones ante la imposibilidad de mantener un gobierno durante la legislatura. No se sabe lo que va a ocurrir, pero desde luego la inminencia de otras convocatorias electorales va a tener mucho que ver en lo que ocurra a partir del día 3. Y por último, señor Díaz, dice usted que no prevé un escenario, un resultado contundente o claro. ¿Cree incluso que las derechas podrían tener alguna opción de hacerse con el poder? La opción existe. Ahora mismo las encuestas últimas los daban próximos a sumar la mayoría absoluta, pero no en ningún caso ni usando las horquillas las partes más altas de las horquillas las sumaban. Claro que el PSOE obtendría, siendo el partido con más escaños, obtendría menos que la suma de PP y Ciudadanos. Ahora, ¿eso sería suficiente? Pues probablemente no, porque para la investidura yo no tengo dudas en que, llegado el caso, Adelante Andalucía apoyaría la investidura de Díaz, aunque no de la forma que lo ha hecho Ciudadanos en estos 3 últimos años, de firmándole un cheque en blanco. Yo creo que Adelante Andalucía va a ponerle un precio mucho más caro a su apoyo a Susana Díaz, y por eso digo que Susana Díaz, aunque llegara a formar gobierno, igual no tiene la estabilidad que ella demanda para mantener el gobierno durante toda la legislatura. Pues Ignacio Díaz, periodista del Grupo Viva, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotros.
Y ahora mismo se está celebrando el acto de cierre de campaña del Partido Socialista. Esa, como ven, es Susana Díaz, que acaba de empezar a hablar. La escuchamos. Que los he reventado. Sí, a los medios de comunicación que me han aguantado en la caravana, por ahí tienen que andar Elena Manzano, Cuellar, Amaya, Manolito Pérez Alcázar, todos los hombres y mujeres que han ido en la caravana siguiendo al Partido Socialista y transmitiendo para toda Andalucía las propuestas con acento andaluz. Están reventados, pero les tengo que dar públicamente las gracias. A la dirección del partido y, lo más importante, a los andaluces, que de corazón nos están acompañando, nos están llevando en volanda. Yo le decía con broma a los fotógrafos que están aquí en la primera fila, digo, yo me encuentro para otra campaña electoral ahora mismo. Sería capaz de empezar de nuevo otros 15 días. Lo que pasa es que mira a los otros 4 y digo, no sé yo si me van a seguir o no. Pero sí, porque nos han llevado en volanda, porque la gente está entregada. Tienen ganas de que se demuestre que Andalucía vota lo que quiere, lo que le da la gana, pero sobre todo vota por lo que quiere, por su presente, por su futuro, por sus hijos, por sus nietos, por sus seres queridos, por sus mayores, por sus abuelos, por sus pueblos, por sus barrios, por su gente. Y cuando uno hace una campaña en positivo, con alegría, con la satisfacción de los deberes hechos y de tus palabras dadas cumplidas, no te pesan los kilómetros, al contrario. No imagináis la ilusión de llegar a cada rincón de Andalucía y encontrarte a hombres, mujeres dispuestos a acercarse, a ayudarte, a darte ánimo, a apoyarte, a decirte fuerza, pa'lante, queda poco. Y tenemos que ganar por Andalucía. Esa primera persona del plural que representa nuestra historia, nuestra tierra, a Andalucía. Andalucía es una tierra a la que nadie le ha regalado nada. Todo lo que tenemos lo hemos ganado a pulso, con esfuerzo, con trabajo, con sacrificio, con capacidad de superación, con talento, con generosidad, y siempre lo hemos hecho debajo de una sola bandera, la bandera de la igualdad, la bandera que representa Andalucía, la bandera que representa los logros de esta tierra, los derechos, la cohesión, la integración, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad entre los abuelos y los nietos, que hoy venís de la mano a este acto, la igualdad entre el que vive en un pequeño pueblo como Lora de Chepa o en una gran ciudad como La Rinconada. La igualdad entre el catedrático, nos gusta meternos con él, yo sí que no me acuerdo nunca de la física de la materia condensada, y de el fontanero, el albañil, la ama de casa, el pensionista, el estudiante, la maestra, los hombres y mujeres que hacen una tierra grande como la nuestra. Yo decía, para mí es un honor, es un orgullo, es la mayor satisfacción que puede tener una persona, sentir que tu tierra te ayuda, te apoya, te da su confianza para ser la presidenta de Andalucía, de una tierra grande, de una tierra solidaria, de una tierra justa. Y además vivir una campaña en positivo, con alegría, con ilusión. ¿Les ha molestado? Casa dice, ¿pero por qué estás feliz? No voy a estar feliz, porque mi tierra está mejor que hace 5 años y mejor que va a estar dentro de otros 5 años. Por eso... Rafa, esa era Susana Díaz, agradeciendo todo el apoyo que ha recibido en esta campaña. Dice que ha sido una campaña en positivo y me ha llamado la atención esta frase: no me pesan los kilómetros. Una campaña en positivo que, sin embargo, se ha visto salpicada también por los seres y por los numerosos escándalos del gobierno socialista de Pedro Sánchez. Efectivamente, es una campaña en positivo, una campaña con un positivo impostado. Está haciendo también un guiño, no sé si te has fijado, Alba, a ese más, ese símbolo matemático más que precede a la palabra Andalucía y que es el eslogan de la campaña de Susana Díaz y del Partido Socialista, más Andalucía. Hemos estado fijándonos en este último mitin de campaña, pero también en todos los que le han precedido durante estos 15 días, que son unos cuantos kilómetros, como decía antes Susana Díaz, y se pueden advertir muchos elementos de corte identitario, que esto puede llamar la atención tratándose de Andalucía. Ese más Andalucía, ese enorme banderón de Andalucía que está presidiendo ahora mismo el mitin,
las banderas andaluzas, solo andaluzas, no verán, como los mítines del Partido Popular, y ya no digamos de Vox, banderas españolas, solo vemos banderas andaluzas. Cierto victimismo respecto del acento, algunas palabras y algunas declaraciones desafortunadas de miembros del Partido Popular en el resto de España han servido a Susana Díaz para hacer un discurso victimista. El acento, la cultura, la identidad, ha hablado de la tierra, ha hablado de la historia, ha hablado de un pueblo trabajador. Es un discurso emocional y es un discurso identitario que, si podría no sorprendernos en el caso de Navarra, Baleares, Valencia, no digamos por supuesto Cataluña o el País Vasco, habrá algunos españoles que este discurso les llame la atención tratándose del socialismo andaluz. Bueno, pues existe un regionalismo andaluz potente y Susana Díaz y el Partido Socialista se han hecho con la hegemonía política de Andalucía durante 40 años, hasta el punto de que ellos se creen Andalucía, de la misma manera que Jordi Pujol decía que él era Cataluña. Pues el PSOE es Andalucía y Andalucía es el PSOE. Eso es lo que creen los socialistas andaluces y, desgraciadamente, lo que viene confirmándose elección tras elección. Pues, lo hemos dicho antes, no ha habido un solo cambio político en 40 años. Hemos visto también a Pablo Casado y a Albert Rivera estando con los líderes de los partidos regionales, candidatos a estas elecciones, y es algo que hoy Susana Díaz ha criticado esta mañana. Sin embargo, por el contrario, Pedro Sánchez únicamente ha ido a 2 actos de campaña de Susana Díaz. A Susana Díaz no le pesan los kilómetros, pero le pesan que su imagen se vincule a la de Pedro Sánchez. Efectivamente, y tiene mucho que ver con lo que acabo de explicar. El hecho de que Pedro Sánchez, el líder nacional, apenas haya pasado por Andalucía, tiene que ver obviamente con la enemistad entre los dos líderes, entre el madrileño y la andaluza, pero tiene que ver también con la clave localista, regionalista que he intentado explicar antes. Es decir, se trata de una campaña andaluza y no queremos sucursalismo, no queremos políticos, ni siquiera compañeros del mismo partido del resto de España. Esto no ocurre con el resto de partidos. Ha ocurrido, es cierto, con Adelante Andalucía, pero es que Adelante Andalucía es cierto que lleva también su regionalismo, ya casi hasta el nacionalismo. Pablo Iglesias ha aparecido una sola vez por Andalucía. Sin embargo, insisto, Pablo Casado es omnipresente en Andalucía y las banderas nacionales de España son también omnipresentes en todos los mítines de Andalucía. Susana Díaz ha querido desvincularse por una doble razón, porque no quiere que los escándalos del gobierno y la enemistad con Pedro Sánchez pueda acabar perjudicándole, y sobre todo porque quiere, como digo, abundar en el carácter local y estrictamente andaluz de la campaña. Desde luego, Rafa, vamos a seguir escuchando, si te parece, a la candidata socialista, Susana Díaz, en ese acto en Sevilla. Por un lado, nuestros derechos, nuestras oportunidades. Están los colegios, están los centros de salud, están los hospitales, están las cuidadoras, está la igualdad, está el combate contra la violencia hacia nuestras mujeres y hacia nuestros niños y niñas. Está la atención a nuestros mayores, la autonomía y la atención a quien lo necesita. Están las ciudades y los pueblos de Andalucía, a los que permanentemente estamos ayudando al margen del color político, del alcalde o alcaldesa que esté al frente. En esa papeleta están las bonificaciones a las universidades, en esa papeleta están los libros de texto gratis, pero en esa papeleta hay una segunda cosa muy importante. Está el respeto en Andalucía, la defensa de la democracia, la defensa de la política. Bueno, ahí vemos a Susana Díaz que continúa este acto de cierre de campaña. El respeto a Andalucía. ¿Te has fijado en lo del victimismo antes de que te hablaba? Está insistiendo y abundando en eso porque sabe que funciona, porque ha visto que en otras tierras de España funciona. Es dista. Pues Rafa, gracias. Gracias, Alba. Más asuntos, novedades sobre Josep Borrell. Intentó salvarse ocultando a la Comisión Nacional del Mercado de los Valores que las acciones de Abengoa vendidas eran realmente de su exmujer. Así lo destapa hoy en exclusiva OK Diario. El ministro ha sido sancionado a pagar 30.000 euros al usar información privilegiada para realizar esta transacción. Según el Digital, Josep Borrell no dio a la comisión el nombre de la persona titular de las acciones que él mandó vender tras ese chivatazo de la información. No lo dio a pesar de que la cercanía era más que relevante, era su exmujer, y lo hizo para intentar salvarse de la investigación abierta por la Comisión Nacional del Mercado de los Valores. Y hablamos de todo ello con el diputado del Partido Popular, José Ramón García Hernández. Tenemos conexión en directo con él. José Ra, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal estáis?
Hemos conocido que además de haber sido multado, Burrell intentó librarse ocultando que esas acciones eran realmente de su exmujer. ¿No debería dimitir ya por dignidad política? De verdad es que Borrell no puede estar ni un minuto más. Es gravísimo lo de sus acciones, pero es mucho más grave la incompetencia que ha mostrado con el tema de Gibraltar. El campo de Gibraltar, la provincia de Cádiz, en un sitio donde hay una diferencia de renta, de paro, de distribución de riqueza, con una desproporción enorme y que ha lastrado durante más de 40 años todo el desarrollo de esa zona, no haya hecho nada. Por esa incompetencia, más por lo de Abengoa y decir que Cataluña es una nación, ministro Borrell, ya estás tardando en irte. Este era el gobierno que iba a traer la transparencia a las instituciones y en menos de 6 meses suma ya 9 escándalos. ¿Van a parar de crecer los enanos en el jardín de la Moncloa o habrá elecciones antes? Pues yo creo que efectivamente es un jardín donde crecen todos los enanos, o sea, lo que hay es multitud de enanos. Y el gobierno bonito ha dejado de ser un gobierno bonito para demostrar, esconder que era un gobierno de profunda incompetencia. Y una vez que se ha terminado y se conocen las incompetencias, con tantísimos casos de corrupción, nadie que sea decente, después de haber pedido tanta decencia, después de haber hecho bandera de esto, puede volver a votar al Partido Socialista sin taparse la nariz. O sea, yo entiendo que va a haber muchos socialistas en Andalucía que van a ir con la nariz tapada a votar el domingo. ¿Por qué? Porque no son decentes y sus líderes están demostrando una falta de decencia pues bastante grande, la verdad. Ya son 9 ministros de 17 salpicados por diferentes polémicas e irregularidades. ¿Le va a pasar factura al Partido Socialista en las próximas elecciones generales? Pues yo creo que tiene que pasarle factura en Andalucía este próximo domingo. Seguimos en una campaña electoral que está demostrando cuáles son las verdaderas opciones y desde luego no se puede entender como en una parte tan importante de España, con Andalucía, que merece un futuro mejor, donde puede tener una opción real el Partido Popular con Juanma Moreno de ganar las elecciones con esa abstención de Podemos, no sabemos cómo de verdad puede alguien intentar sostener las políticas del Partido Socialista. Un mal resultado en Andalucía para las filas socialistas podría comprometer el liderazgo de Pedro Sánchez a nivel nacional. Es que Pedro Sánchez tiene que convocar elecciones ya. Susana Díaz las ha adelantado por un motivo muy particular, no quería estar centrado junto a Pedro Sánchez en esas elecciones, lo cual demuestra una inteligencia política, pero una vez que se ha terminado quien se adelantaba para convocar elecciones, a Pedro Sánchez solo le queda la opción de convocar elecciones, pero lo va a hacer con un mal resultado del socialismo en Andalucía, porque está clarísimo que Susana Díaz no va a ser la próxima presidenta de la Junta de Andalucía. José Ra, gracias por estar con nosotros en directo. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches a todos. Día histórico es la frase más repetida entre las filas de Manuela Carmena. Madrid Central ya está aquí. Hoy el equipo de gobierno de la alcaldesa de Madrid ha querido autofelicitarse por esta medida ante lo que ellos ven como una buena acogida de los madrileños. Alguien hablará de lo que pasó este 30 de noviembre del 2018, que empezó un proceso de una lucha clara pues por tener una ciudad mejor. Pero por encima de la información está la responsabilidad. Y a mí me parece que los vecinos de Madrid han demostrado que la sociedad madrileña es magnífica. Es una ciudad absolutamente responsable. Es que se ha mejorado la fluidez del tráfico entre un 20 y un 50% si hablamos del centro, de todo lo que comprende el área de bajas emisiones y sus zonas colindantes. Madrid Central tiene una comisión de seguimiento en donde queremos ver tanto el comportamiento de la contaminación como el comportamiento del tráfico, como todas aquellas circunstancias que tendríamos o que tenemos que tener en cuenta en el despliegue de un proceso de estas características. Madrid Central ha sido muy criticado tanto por el Partido Popular como por Ciudadanos. Ambos grupos han puesto de manifiesto el caos que ya está creando, que realmente no se va a combatir la contaminación o la poca información que han recibido los ciudadanos sobre este plan. Le han llegado a calificar de parodia y de parche no efectivo. Porque ha sido una entrada fake, es decir, los ciudadanos han podido seguir circulando por el distrito centro de Madrid porque no había un solo policía ni un agente de movilidad que les impidiera la entrada. Algunas de las consecuencias de Madrid Central pasa por los atascos, la saturación del transporte público, los efectos negativos que va a traer a los comerciantes. Así lo han vivido hoy los madrileños. Hombre, desde el punto de vista de contaminación positiva, pero desde el punto de vista de todo el movimiento dentro del centro de Madrid, de los proveedores, me parece fatal. Me parece razonable las medidas en el sentido de que si tenemos que
intentar mejorar los problemas de contaminación, alguna medida hay que tomar. La verdad que sí, porque para los peatones es un problema, los coches más ahora en Navidad, y la verdad que el tráfico aquí es una locura, y más en estas fechas. Ha habido poca información y no sé, estar acostumbrados de siempre a utilizar con el coche, ¿no? Y no solo, pues la gente que trabaja sobre todo, que es a que más afecta. Tirar de cercanías, metro, pero bueno, asumiendo que muchas veces hay retrasos, que no siempre hay sitio, debería haberse planificado un poco antes de tomar la medida quizá. Madrid Central ha entrado en vigor con muchas dudas entre los madrileños. Esta es la guía definitiva, todo lo que deben saber en menos de 2 minutos. Madrid Central es ya una realidad. La zona está delimitada por una doble línea roja que indica que estás dentro de este perímetro restringido a la circulación de vehículos, a excepción de algunas calles donde sí se puede circular libremente, como por ejemplo la calle Bailén o Gran Vía de San Francisco. ¿Qué zonas se ven afectadas? Palacio, Embajadores, Cortes, Justicia y Sol, un área de prioridad residencial que engloba 472 hectáreas. ¿Quién puede circular? Si eres residente de movilidad reducida o invitado, puedes acceder sin restricciones, independientemente de la etiqueta medioambiental de tu vehículo. Pero ojo, si tu vehículo no tiene opción a etiqueta por ser considerado altamente contaminante, diésel anterior a 2006 o gasolina anterior a 2000, a partir de 2025 como fecha límite, tendrás que cambiar de coche si quieres seguir circulando por la zona. Para los no residentes, incluidos taxis y VTC, tu acceso con vehículo privado sí depende de la etiqueta del vehículo, pero si no tienes opción a etiqueta, olvídate de entrar con tu coche o moto en Madrid Central. Si tu vehículo es cero emisiones, gozas de plena libertad por esta zona para circular y para estacionar también, pues no existe límite de tiempo en la calle. Y si tu etiqueta es eco, puedes circular, aparcar en parking y una única restricción: puedes estacionar en la calle, pero con un máximo de 2 horas. Si tu vehículo tiene etiqueta B o C, solo podrás circular por la zona para ir directo a un parking público o garaje privado. Una vez en el interior, el recinto envía tu matrícula al ayuntamiento para comprobar que has actuado correctamente. Y si es una moto, puedes circular y estacionar libremente de 7 a 10 de la noche. En caso de salirse del horario, si no quieres ser multado, tendrás que estacionar la motocicleta en un parking. Por el momento solo se informará al infractor, pero no se le multará. El ayuntamiento empieza a multar a partir de marzo de 2019. Analizamos algunas de las claves de Madrid Central con el concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Sergio Brabezo. Señor Brabezo, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Antes de nada, ¿es verdad que el plan de Carmena va a reducir la contaminación en un 40%, como dicen? Pues es absolutamente falso. Madrid Central no cura todos los problemas ni de movilidad ni de calidad del aire. Es más, cuando le hemos pedido a Manuela Carmena todos esos informes que según ella dice que reducirá un 40% la contaminación en Madrid, pues no nos dice absolutamente nada. No hay ningún tipo de informe. Los únicos informes que nos dicen actualmente es que la contaminación que se produce en la zona centro es del 1,4% del total de la contaminación en Madrid. Por lo tanto, es imposible que se reduzca un 40% con esta medida la contaminación en la ciudad de Madrid. Carmena dice que Madrid Central no afecta a los barrios vecinos, pero es cuestión de lógica que si no pueden pasar por ahí, lo hagan por un lugar cercano, ¿no? Por supuesto, no solamente es que sea de lógica, sino que además hay otro expediente por parte del distrito de Chamberí, donde nos está diciendo que sí aumenta el tráfico en los bulevares, en zonas como la calle Sagasta, en zonas como las calles aledañas a Madrid Central. Y por lo tanto, de hecho, hay un informe donde nos dice que aumentará hasta un 13% el tráfico en la zona. Es decir, sí, aumenta el tráfico en los alrededores de Madrid Central. ¿Qué tipo de comerciantes se van a ver más afectados con este plan? Pues hay de todo tipo, la verdad, desde panaderos por la mañana que no pueden acceder o no se pueden ir, pero también gente que trabaja en el mundo de la noche, es decir, aquellos que salen a horas donde no hay transporte público. Esos son los mayores afectados y, cómo no, los transportistas, que yo creo que en este momento son los que más sufren Madrid Central. ¿Pueden visitar los familiares a quienes vivan dentro del área de Madrid Central? Pues aquí diríamos que no.
a excepción de que a uno le inviten. Y las invitaciones son muy limitadas, 20 invitaciones por cada vecino. Entonces, evidentemente, que ¿podrá cualquier persona ir? No, solamente si tiene una invitación especial, y las invitaciones especiales solo llegan a un máximo de 20, y yo creo que hay gente que necesita esas invitaciones más de una vez al día. Está claro que Madrid Central no resuelve los problemas de Madrid, sino que los complica aún más y surgen muchos más nuevos que no conocíamos. Sí, desde luego, es una de las cosas que tenemos muy claras. Madrid Central no resuelve ningún problema, Madrid Central lo único que va a hacer es crear muchos más problemas. Sin embargo, hoy lo que hemos llegado a ver este primer día es que Manuela Carmena no se ha atrevido a poner en marcha la APR Central, Madrid Central, porque no hay ni ningún tipo de restricción, ni policías, ni multas, ni siquiera avisos, y por lo tanto yo creo que en este caso Manuela Carmena ni se ha atrevido a poner una medida que sabe perfectamente que lo que va a hacer es dañar más que beneficiar. Señor Brabezo, gracias y muy buenas noches. Todo un placer. PNV y H. Bildu continúan en su escalada soberanista y esta vez atacando la Constitución española. Conectamos en directo con nuestra redacción de informativos. Marina Vidal, muy buenas noches. ¿Cuál ha sido la última de estos partidos nacionalistas? Así es, Alba, muy buenas noches. Como bien dices, tanto los nacionalistas vascos como EH Bildu continúan con su propósito soberanista y en esta ocasión lo han hecho nada más y nada menos que con una declaración contra la Constitución española. Una declaración cuyo propósito es, y cito textualmente, denunciar la base antidemocrática e históricamente falsa de la Carta Magna, ya que consideran que trata de imponer la unidad de España. Con motivo del 40 aniversario de la Constitución española, que se celebrará el próximo 6 de diciembre, EH Bildu ha sacado adelante esta iniciativa, una iniciativa que ha culminado con un alegato que han votado ambas formaciones y en el que aseguran que la mayoría de la ciudadanía de la Comunidad Autónoma del País Vasco no respaldó la Constitución en el referéndum de 1978. No obstante, no es algo que nos sorprenda porque no es la primera vez que nacionalistas vascos y abertzales contraatacan a la Constitución española. Y como todos los viernes, sección de tendencias con la periodista Elisa García Falla. Elisa, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, ¿qué nos traes esta semana? Hoy vamos a hablar de Navidad, ya toca. Hay mucha gente que aprovecha este puente para poner el árbol de Navidad, así que vamos a hablar un poco de decoración navideña. Se llevan los colores de siempre. Esta temporada, este año, se lleva el color rojo y se lleva el color dorado. Es una cosa que no cambia fundamentalmente por una razón. Y es que el color rojo y el dorado hacen que el árbol de Navidad sea el protagonista de todos los espacios y transmiten muchísimo calor a nuestro salón o a aquel rincón en el que lo coloquemos. Hay gente que se toma especialmente en serio esto de la decoración navideña y generalmente son esas personas que se atreven este año con colores más llamativos. Hacen árboles multicolor o árboles de Navidad en azules o en tonos más verdes, más fríos, por así decirlo. Tan en serio se lo toman que existen incluso aplicaciones móviles que nos ayudan a determinar cuántas bolas exactamente tenemos que poner en nuestro árbol de Navidad. Hay una aplicación concretamente que se llama Trigonometry, que juega con las palabras tree, de árbol en inglés, y trigonometría, y lo que hace es decirnos eso, exactamente cuántas bolas tenemos que poner en nuestro árbol de Navidad. Hay otras muchas aplicaciones, por ejemplo, IKEA ha sacado al mercado una aplicación que, bueno, creo que es gratuita para todos los móviles, para los smartphones y para Android. Y se puede utilizar muy fácilmente. Simplemente tenemos que determinar en dónde nos gustaría colocar el árbol de Navidad y decirle cuál sería la alternativa. Vamos a ver un vídeo que nos lo explica. Buenas noches a todos, buenas noches familias. Las reglas del juego son sencillas. Si aciertas, te quedas. Si fallas, tendrás que abandonar la cena. ¿Ha quedado claro? Familia Andrés Lorenzo. Esta pregunta es para Julia. ¿Qué filtros de animales puedes encontrar en Instagram Stories? Un perro, un conejo y un gato. Muy bien, Julia. Vamos ahora con la familia Fernández Gómez. Alberto, ¿qué es el swish swish? Un baile. ¿Lo harías? Sí. Estupendo. Oye, un aplauso para él, ¿eh?
Ese no era el vídeo al que hacía referencia, pero lo veremos la siguiente semana, que además sí que será antes de Puente. Elisa, gracias, no tenemos tiempo para más. Y nosotros seguiremos muy pendientes de todo lo que sucede en Andalucía. Hace unos minutos daba comienzo a la última campaña, el acto de cierre de campaña de Vox, que como saben, todas las encuestas auguran que se va a mover en una horquilla de entre 3 y 5 escaños. La entrada en el Parlamento andaluz, en el Palacio de San Telmo, puede ser algo más que real. Y no se lo pueden perder mañana a las 10 de la noche, especial de Xavier Horcajo, las mentiras de Burrell, en la jornada de reflexión. Y sobre Andalucía, este domingo especial, desde las 8 menos cuarto, seguiremos todo lo que sucede a pie de urna. Nos vemos todo este fin de semana, no se marchen.